4 minutos pasaron de las 19 horas. Bienvenidos, bienvenidas a Puntos de Vista. Vamos a estar hablando de diversos temas, entre ellos y el más preocupante hace referencia a la situación del río Paraguay, los niveles históricos que se han alcanzado en años anteriores. Estamos muy cerca de esas cifras, así que vamos a estar hablando de todo eso, adentrándonos con varios invitados que tenemos aquí en piso hoy. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Fer, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muy buenas noches para la gente también. Claro, un tema que nos preocupa muchísimo. Hace poco también se empezó a hablar del tema del precio del petróleo, de los combustibles. Podría afectar el tema de la navegación también, sí, porque esto nos va a tocar de alguna manera a todos. Así que tema que creemos que es muy importante para hablar en esta tarde-noche. Queremos ya saludar a nuestros primeros invitados. Nos acompañan en esta noche, primeramente el ingeniero Benjamín Martínez. Él es jefe del Departamento de Dragado de la Asociación Nacional de Navegación y Puertos. ¿Cómo le va, ingeniero? Gracias por venir. Buenas noches, gracias. ¿Cómo estás, Fer? ¿Cómo están? Bien, saludo a toda la audiencia. Gracias. También nos acompaña en este caso Jorge Sánchez. Él es subdirector de hidrología de la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DICNAC. ¿Cómo le va? Gracias por venir, director. Muy bien, buenas noches para todos y gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros y realmente queremos también que sea, aparte de explicar el problema, posibles soluciones, pedagógico, ¿verdad? En el sentido, por ejemplo, de cómo se mide el nivel del río, cómo se hace por el cauce cuando hablamos de menos de 1 metro. ¿Cómo se puede entender esto para saber realmente qué sistema se usa para saber la profundidad del río? Sí, bueno, la Administración Nacional de Navegación y Puertos tiene instalado diversas reglas hidrométricas a lo largo del río Paraguay y también del río Paraná. Y la de referencia es la que está aquí en el puerto de Asunción, sí, ya que es la más antigua, se colocó en el año 1912, así que ya tiene más de 100 años que esa regla está instalada ahí en el muelle. Y bueno, nosotros tenemos unas lecturas diarias del pelo de agua, pero para saber la profundidad efectiva no solamente basta con saber en qué lugares se encuentra el agua, sino en dónde está el lecho del río, y eso también lo hacemos a través de unas mediciones que lo hacemos todos los días, que es justamente unas mediciones batimétricas, que es justamente lo que hoy estamos utilizando para saber cuánto es el calado que puede tener una embarcación, porque con esas mediciones nosotros vamos sabiendo la profundidad efectiva que hay dentro del canal. Y ese metro que está ahí en el puerto, al lecho hay mucha diferencia del nivel del agua. Y bueno, con estos niveles que estamos teniendo hoy realmente en el canal de navegación estamos teniendo 2,80 metros, 3 metros más allá de profundidad. ¿Y ese calado es natural o es lo que se fue haciendo, digamos? No, ese calado ya es gracias a los trabajos de dragado que hemos conseguido o que hemos estado haciendo desde el 2020, porque esta sequía que estamos teniendo y que seguramente el ingeniero Jorge va a profundizar, está siendo un periodo muy largo, entonces hemos tenido que hacer trabajo de dragado intenso para poder tener profundidad, por lo menos en el canal de navegación, que tiene 90, 100 metros de ancho en realidad en algunos tramos, pero esa no es la profundidad que ya tenemos hoy en el ancho del río. ¿Qué es una draga? ¿Cómo funciona eso? La draga es una máquina que funciona como una aspiradora. Esa es la forma más didáctica de poder expresarlo. Ahora tiene en la trompa, se llama el cortador, tiene una aspiradora, una centrífuga que succiona, y tiene un cortador que va girando, y eso hace que la arena entre en suspensión y se mezcle con el agua y le sea fácil a la máquina succionar esa arena. Y con unos caños vamos disponiendo en un lugar fuera del canal. Hoy en día estamos tratando de arrojarlo por lo menos a 500 metros del eje del canal para que esa arena no vuelva pronto al lecho. Hace un surco realmente y va tirando la arena que saca, sí, al costado. Al costado, ¿verdad? Y va barriendo. Y una draga normalmente tiene una distancia de 30 metros por barrido, y hacen 3 cortes, lo va haciendo para tener por lo menos 100 metros, 90 metros de ancho. ¿Y es lento el trabajo? Y es relativamente lento, ¿verdad? Depende de muchas cosas. Cuanto más bajo está el río, más lento aún, porque no es solamente la draga, existen otras maniobras que se hacen, por ejemplo, movilizar los caños. Existen embarcaciones de apoyo que son como unas mini grúas que van alzando el caño, porque el caño son de 14, 15 pulgadas, y encima que tiene la hidromezcla adentro, son muy pesadas, ¿verdad? Entonces, si no tenés profundidades en los lugares donde esta embarcación tiene que poder acceder para movilizar la cañería que tiene que acompañar el tren de dragado,
se hace más lento y más complicado. Y después está los travesines, que son las anclas que lo dejan a la grúa en su lugar, que dejan a la draga en su lugar, ¿verdad? También se ponen con esta embarcación. Entonces, realmente es una logística importante, y a medida que tenemos bajas profundidades, la draga pierde productividad y todo se hace más lento realmente. Subdirector, ahora mismo, al día de hoy, ¿cuál es el nivel que se tiene del río Paraguay? Bueno, como decía, los niveles eran muy variables por la referencia al cero hidrométrico, ¿verdad? El que está en la parte central, Asunción, es el que está padeciendo, diríamos, la parte es lo más bajo. Hoy amaneció con menos 49 centímetros por debajo del cero hidrométrico, ¿verdad? Pero ya estuvimos a 1 centímetro, previo a las lluvias de la semana pasada, ya estuvimos a 1 centímetro del récord histórico. ¿Qué es cuánto? Menos 75 centímetros el 6 de octubre del 2021, y ya tuvimos menos 74, ¿verdad? Lógicamente esa lluvia que realmente fue una lluvia muy importante, porque se centró mucho en Asunción también, por eso es muy poca duración también. Lo ideal hubiera sido que la misma cantidad hubiera ocurrido un poco más hacia arriba, ¿verdad? Hacia los niveles, hacia las cuencas medias. ¿Por qué se dice eso? Que no importa si llueve en Asunción, solemos escuchar que explican, tiene que llover más hacia el Pantanal. No, sí importa que llueva en Asunción. También. Claro, lo que pasa es que si llueve en el Pantanal, digamos, la onda llamémosle onda de crecida, sí, viene más lento y va entonces estabilizando más el nivel del río para que suba. Si llueve en Asunción, eso más rápido otra vez vuelve, que es lo que ocurrió ahora. Y subió bastante, subió casi 25, 26 centímetros en 3 días, con ese aporte que fue sobre Asunción, que fue el núcleo más grande de 65 milímetros más o menos, y luego comenzó a estabilizarse un poco con el poco aporte que tenía arriba, y comenzó a bajar un poco más lento, ¿verdad? Pero sigue, en este momento, la situación sigue en crisis, y seguimos, por ejemplo, de correlación, en aquel mismo periodo seguimos todavía 36 centímetros por debajo del 2021, o sea que es un nivel muy importante, es un nivel de correlación aquel que está por debajo. Se había dicho, subdirector, que en este año íbamos a tener nuevamente épocas decrecidas, que hablaban de la posibilidad nuevamente de tener eso que ya no lo venimos viendo desde hace tiempo. Bueno, en realidad que no era como una perspectiva o un pronóstico, sino que lo que pasó fue que el año pasado se instaló el fenómeno del Niño, ¿verdad? Sí. Bueno, el Niño es realmente la fase cálida de un fenómeno de a escala global que se llama el ENOS, que es el Niño Oscilación del Sur, el ENSO con las siglas en inglés, ¿verdad? Entonces, y la fase fría es la Niña. O sea que no son fases de ese fenómeno. Entonces, se instaló un Niño. Y en el Niño es lo habitual, no es siempre. ¿Esto es Niño? No, ahora estamos neutral, y se está prolongando la espera de la Niña, porque los pronósticos globales decían que agosto a septiembre se instalaría, ahora pasa a octubre, noviembre. ¿Cómo va a ser? ¿Mucha lluvia? No, es que ahí está el dilema. Por ejemplo, el Niño normalmente a nuestro país realmente, nuestras latitudes, sí, siempre traen con beneficios de muchas lluvias. El Niño. El Niño, en el periodo de lluvias. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el tema? Si es algo estacional, no entremos en la variabilidad climática, que también otra vez incide. Octubre, abril es el periodo de lluvias en Paraguay. Entonces, si el niño normalmente ha aportado mucha lluvia, buena lluvia en ese periodo. Entonces, cuando se empieza la temporada de estiaje, que es por mayo más o menos, sí, allá la recarga allá en el Pantanal está muy buena, también acá. Entonces empieza con niveles por encima inclusive de los normales. ¿Qué pasa? El aporte del Pantanal, diríamos que compensa todo lo que el Paraguay entonces comienza a crecer, y se tienen picos allá por junio a julio más o menos, donde han ocurrido las inundaciones estacionales, y luego entra en la bajante normal, el estiaje normal, que ya había empezado, hasta más o menos casi llegar otra vez a octubre, pero ya llegan con niveles muy, digamos que están bien estables. En este caso, cuando llega muy por debajo, y ahora que no hay ni aporte siquiera del Pantanal, entonces las cosas se agudizan. Todo es bajante, y tienen que haber pronósticos de muy buenas lluvias para recuperar. Recuerden que en el 2021 se recuperó en octubre, pero en noviembre vino otra vez una bajante negativa. Siendo optimista, ¿cuándo va a normalizarse el asunto? Y si es que se instala, lo que pasa es, como digo, la variabilidad climática no juega también un papel. Recuerden, el Niño que pasó, esperábamos nosotros que regularice las lluvias,
Y sí, regularizó, ocurrieron buenas lluvias, por ejemplo, en la parte central, hacia el sector del Tebicuarí, por ejemplo. Y si ustedes ven los datos, Pilar tuvo por encima de 5, estaba con alerta. Estaba con alerta y el Paraná ahí las cataratas se cerraron, todo un tema, los pasos fronterizos con Argentina se cerraron, todo, porque la lluvia se concentró ahí. Y la evidencia más grande es Porto Alegre, el desastre de Porto Alegre. El exceso de agua no es un problema para la navegación, entiendo todo lo alrededor, pero cuando hay exceso de agua no se draga o igual se draga. Nosotros dragamos a partir de un nivel de referencia. ¿Qué es el nivel de referencia? Es un nivel en donde hay una mayor probabilidad que el agua se estacione en ese lugar, ¿verdad? Entonces, aunque haya aguas altas, si nosotros al hacer una batimetría vemos que en algunas partes el lecho de arena está a menos de 10 pies de ese nivel de referencia, dragamos, ¿verdad? Pero si hay mucha agua, en realidad los convoyes no tienen problema de navegar en cualquier parte del ancho de costa. Más seguir no necesariamente tienen que seguir ese eje del canal, pueden navegar en cualquier zona, ¿verdad? Pero siempre uno va manteniendo el canal, porque si no dragas y no mantienes el canal, ante una eventual bajante, podemos tener de repente una crisis de que haya más de un lugar que no esté cumpliendo esa condición de 10 pies de calado mínimo y no podamos dar abasto con la cantidad de draga para poder intervenir todos los lugares, y ahí sí sería un problema. ¿Y aquí en Asunción cuál es el nivel deseable del río? ¿Cuál sería lo ideal? Lo normal sería 3 metros, ¿verdad? Entre 3 a 4 metros. Nosotros estamos menos 50 centímetros, o sea, estamos menos 0,5. Y tendríamos que estar en 4 metros. Eso quiere decir, del lecho a la superficie, ¿cuánto más o menos hay para tener una idea de...? Del lecho a la superficie, normalmente tendría que haber por lo menos 7 metros de profundidad. ¿Y una barcaza cuánto necesita estos remolcadores? 3 metros 0,5 es lo que cala una barcaza. Y después tiene que tener por lo menos 30 centímetros de seguridad. No se va tocando. Para explicar nada más, ¿y qué es el calado? El calado es la diferencia de altura que hay entre la línea de flotación de una embarcación y su quilla, o sea, todo lo que él entra debajo del agua. Cuando una embarcación o las que navegan en estas partes de la hidrovía va completo, él cala 10 pies y lleva 47.000 toneladas. Ese es un convoy de barcazas que lleva 16 barcazas, cada barcaza lleva alrededor de 3.000 toneladas, un convoy completo lleva 47.000 toneladas, ¿verdad? Y él cala 10 pies. Antes de continuar, porque tenemos el tema también, que queremos hablar del tema de la pesca, cómo incide en la gente, ¿cuáles serían las rutas principales? ¿Cuál sería nuestra ruta 1 y ruta 2, digamos, si en el río se puede comparar? ¿Cuáles son los tramos más importantes? ¿Qué tan larga es la navegación, digamos, en Paraguay? ¿Y cuáles son los puntos más importantes? Para nuestro comercio exterior, la parte más importante es Asunción, confluencia con el río Paraná. Ese es nuestro tramo más importante, la que a toda costa debemos garantizar la navegación. Con dificultades, como sea, pero hay que garantizarla. ¿Y cómo es esa ruta? Y bueno, tenemos... Salida a Asunción, digamos. Salida a Asunción y tenés 350 kilómetros más o menos. Tenemos que garantizar por lo menos llegar a los puertos de Pilar, ¿verdad? Son alrededor de 100 kilómetros entre la confluencia con el río Paraná hasta Pilar, son 100 kilómetros por lo menos. ¿Y solo el río Paraguay se habla de navegabilidad a este nivel? ¿No hay ríos internos? Esto, para comercio... el río Paraguay, ¿verdad? El principal. El río Paraná también se navega, pero con estos niveles hoy no se navegan. Pero nuestros ríos internos no entran en este tema de navegación. Y no para de un punto de vista de comercio, ¿verdad? Tendría otro tipo de navegaciones como turísticos, de pescas, quizás de personas, ¿verdad? Pero no para llevar productos a gran escala. Exportación e importación por el río Paraguay y la cuenca de Paraná. Exactamente, en un 70-30 más o menos la proporción entre Río Paraguay y Paraná. Bueno, y queremos conocer también la voz de los pescadores, los trabajadores allí, que dependen netamente del Río Paraguay, y estamos con la señora Enriqueta Florentín, ella es presidenta de la Asociación de Pescadores justamente. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por venir, señora. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y estoy acá para responder a las preguntas. ¿Cómo les afecta a ustedes? Bastante nos afecta. Primeramente, los criaderos que ya están secos, donde tienen que poner los huevos los pescados, ¿verdad? Y para largar las redes, por ejemplo, ya no nos permites. ¿En qué zonas? Nosotros estamos en el bañado Tacumbú. Y ahí están con problemas. Estamos con problemas. Aparte de eso,
¿cómo le voy a decir? Saca los trancaderos. Trancaderos llamamos a los desechos que quedan bajo del río. Debajo del agua. Debajo del agua. Entonces, en eso nos afecta también, bastante nos afecta. Baja el río, salen las basuras. Salen las basuras, los desechos. sí. Y de hecho que las redes ya no podemos estar largando porque 300 metros actualmente solemos largar. Sí. Y con las bajantes ya no estamos largando. Se va, hubo hechos de mortandad o ustedes vieron el descenso de la cantidad de peces en la zona o no? No, eso no. No hay variación de esa parte. No hay nada de eso, pero sí que nos afecta bastante. Okay. ¿Cuántos pescadores llevan en Paraguay aproximadamente? Aproximadamente no sabría decirle. Porque hubo una depuración del famoso censo. Del famoso ¿Y censo. están recibiendo algún tipo de ayuda o asistencia del gobierno en este momento? Anualmente recibimos una asistencia del Ministerio de Desarrollo Social, pero es íntimo. En la veda. En la veda. ¿Y ahora? Y ahora mismo nada, no tenemos ninguna ayuda. Y viste que la resolución presidencial anteriormente no nos permite a nosotros como pescadores progresar. ¿Por qué? Porque tenemos que estar en pobreza extremas. Entonces, ellos hacen su censo. Si uno de mis compañeros o yo misma tengo algo de mejora dentro de mi casa, por ejemplo, ya no puedo acceder a ese beneficio. Ya no te dan el aporte. Ya no me dan. ¿Ese aporte te dan solo en la veda? Solamente en la veda. ¿Y de cuánto más o menos suele ser? Y dependiendo, si es una sola persona censada, en el caso de que no tenga hijos menores, son 700.000 guaraníes. ¿Que ustedes reciben una sola vez? Una sola vez. Y en todo ese periodo de veda. Todo ese periodo de veda. Y no, es también que comienza la veda y ya te pagan, no tenemos que esperar otra vez. No nos permite tampoco hacer otro trabajito. De repente si se hace un trabajo de reciclado o bien se hace un trabajito de albañilería, entonces ahí automáticamente ya te sacan. Ya no te pagan. No. ¿Y si tenés hijos? Y 1.200.000 a 1.400.000 lo que te pagan anualmente. Es íntimo lo que te da. Y en esta época, en este periodo de bajante que ustedes tienen todos estos problemas para trabajar, ¿alguien se les acercó, vino, les dijo, les dio una solución paliativa? Hasta ahora no tenemos ni una visita. Y somos los que más pagamos el impuesto, porque nosotros pagamos un impuesto anual también. ¿De qué? De la licencia. ¿Cuánto También. se paga? Nosotros pagamos 2 jornales, que viene a ser 215 y un poquito más. 200... Hoy la venta, como ustedes venden a los supermercados, venden en ciertos lugares en particular. Hay acopiadores, nosotros le llamamos acopiadores a la gente que se acercan y directamente le vendemos. ¿Y es mucha la diferencia entre el supermercado y lo que ustedes venden? Sí, claro que sí. El supermercado vende más. Contame un precio, por ejemplo, así Y el pacú o el surubí está a 50.000 a 60.000 el kilo. ¿Dónde? Es en nuestro... ¿El supermercado vale 90 por ahí? Sí, y es mucha la diferencia. Y además son frescos. Pero ahora mismo no tenemos. No podemos sacar con esta bajante, como le estaba diciendo, que los criaderos están... En una buena época, Sí. ¿cuánta es la producción o cuánto es lo que ustedes logran sacar? Y, ¿Se miden por kilajes? ¿Por cómo miden? por producción. Por producción. Sí. Y se pesca día de por medio. Tenemos 2 turnos. Nosotros somos 66 socios ¿De tu asociación? de mi asociación. Y hacemos día de por medio y mínimo se saca de 500 a 600 si es que hay una buena producción. 500 a 600 ¿qué? Por día. ¿Peces? Te digo la cantidad de kilos. De kilos. Y lo que eso genera es a 500 a 600.000 guaraníes. Eso podés hacer en una noche, si es que hay una buena producción. ¿Y en esta época cuánto están haciendo? Ahora mismo no estamos haciendo nada porque no hay peces para, o sea que no podemos utilizar nuestras Las redes. redes. Pero sí se está utilizando lo que es el espinel. ¿Y con eso cuánto sacan? más o Y menos? mínimo sacamos porque, como le está diciendo, que los criaderos están secos, entonces
Los íntimos lo que sacamos. ¿Y la calidad cambia con la sequía del producto? Claro que sí, porque ya no es más igual. ¿En qué varía, por ejemplo? Y los pescados ya no son tan grandes, el quilaje mismo. Entonces, también atravesamos esos. Complejo el problema, toca a mucha gente. Este es un lado, ¿verdad? También comercial. Claro, Y esto se repite en todo el país probablemente, ¿verdad? sí, así mismo. A lo largo del río. Pero Río Paraguay principalmente. Claro. Sí, absolutamente. Y en el ámbito en sí de las embarcaciones, ¿cuántas embarcaciones pasan por el río Paraguay? ¿Cuál es el movimiento? ¿Se sabe eso, ingeniero? Sí, Paraguay tiene la tercera flota más grande del mundo, ¿verdad? Sí. Tenemos alrededor de 3.000 embarcaciones y que están navegando prácticamente todo el año, ¿verdad? Y ahora está Brasil volviendo a explotar sus minas en Corumbá de mineral de hierro, que va a inducir un mayor tráfico en la hidrovía en nuestro tramo, ¿verdad? Así que realmente nosotros estamos en el centro. Hace poco estuve en una entrevista también con el canal boliviano porque ellos están muy preocupados. Si nosotros no podemos llegar, estamos hablando de tratar de llegar a Villeta o Pilar. Sí. Imagínense ellos, sobre todo su combustible, ¿verdad? Y Bolivia tiene también Tiene una que flota pasar grande, acá. ¿verdad? Sí, ellos tienen que pasar por acá sí o sí. Yo digo, la flota de barcos también es grande. No, la boliviana. más grande es la La de paraguaya. paraguaya. Y la flota paraguaya hace el flete prácticamente de todo de estos 5 países que conforman la hidrovía, ¿verdad? Brasil, Bolivia, de Paraguay, de Argentina inclusive y Uruguay, en menor medida, pero ¿Y también. qué? ¿Combustible, granos? ¿Cuál es lo fuerte? ¿Cuáles son? Y soja, los granos, combustible, son los rubros más importantes. Eso es lo que nos hace que no pare realmente la hidrovía. ¿Y el barco qué paga por navegar? En nuestro tramo ninguno. Nada. Así, sí, no. O sea, el dragado es un costo que asume el Estado, digamos. El Estado está absorbiendo pero bueno, tenemos una retribución en impuestos, ¿verdad? Sí. Prácticamente toda la economía se mueve por Claro. el río. Y yo creo que es ínfimo lo que se gasta en el dragado, pero garantizás que no nos quedemos desabastecidos o incomunicados, porque eso es la palabra correcta, ¿verdad? ¿Cuál es la inversión? ¿Cuánta es la inversión para el dragado? Y desde el 2020 que hemos intensificado los trabajos de alrededor de 15 millones de dólares al año. Al año. ¿Y cuántas veces, me explicaban hace unos días, se hace en un determinado horario el trabajo de los dragados? Sí, el trabajo de dragado se hace de las 12 del mediodía Sí. a 6 de la mañana del día siguiente y se abre 6 horas para ventana de navegación, nosotros le llamamos, ¿verdad? Hacer menos que eso en un trabajo de dragado es prácticamente, no vas a tener ya producción porque sacar la draga del canal te lleva alrededor de 2 horas. Desacoplarlo de las mangueras, sacar la draga de ese lugar te lleva 2 horas. Volver a ponerlo en el lugar donde tiene que dragar, porque no draga en cualquier lugar, se draga con coordenadas, con GPS, ¿verdad? Claro. Otras 2 horas. Entonces de esas 18 horas que en teoría está dentro de cerrado el canal para el dragado, son 4 horas más o menos que te llevan la movilización. Entonces ahí ya te queda 14 horas para producir. ¿Y esas dragas son propias o son tercerizados el servicio? Ahora mismo lo estamos haciendo de manera tercerizada con unos contratos que licitó el Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? La ANNP funge de fiscalizadora. La ANNP también cuenta con dragas, pero con esta crisis que hay, realmente con 1 o 2 dragas no solucionamos. ¿Cuántas ya habrá trabajado? Ahora mismo hay 8 dragas trabajando desde el río Apa hasta la confluencia con el río Paraná. Y el dragado se hace diariamente. Se hace todos los días. Desde el 2020 no hemos parado porque la crisis no se ha ido, Aunque llueva entonces. aunque llueva. Aunque llueva. Aunque llueva. Estás en el agua. Claro. Bueno, qué interesante, Fer, lo que estamos hablando, ¿verdad? Y aprendiendo también de paso. Totalmente. Tenemos que hacer una breve pausa, pero a la vuelta vamos sumando más voces también a todo esto que tiene que ver con la situación bastante preocupante que está pasando el río Paraguay. Muy bien, seguimos nosotros en vivo hablando en esta noche del nivel del río y varios temas vinculados a la cuestión de la navegación. Y ya recibimos también al señor Max Pasten, que está con nosotros acá. ¿Qué tal, Max? ¿Cómo le va? Un gusto por la invitación y estar acá con todos ustedes. Gracias a ustedes. Perdón, voy a leer. Es del Centro Hidrólogo del Centro de Investigación y Servicios CEMIT de la UNA. Sí. Estábamos hablando un poco del problema del río y hablando un poquito de las previsiones que hay, ¿verdad? Con esta situación que se da de pocas lluvias.
Sí, justamente yo trabajo en el centro y estoy muy vinculado al tema de hidrología, ¿verdad? Entonces sigo de cerca todo el panorama que se va generando. Hay mucha información disponible, la DMH genera un montón de boletines, perspectivas, la ANNP también hace mediciones, la Armada. Entonces toda esa información hoy en día nos sirve para poder analizar la situación y ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? ¿Y está complicado? Está complicado, ya creo que ya lo venían mencionando los panelistas, que la situación es bastante compleja y el panorama futuro también es complejo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Y justamente estamos ante un evento posiblemente ya el próximo trimestre esté establecido, el fenómeno de la niña, y este fenómeno, esta situación ya se empezó en el 2020, hasta el 2022 tuvimos 2 niñas consecutivas, que ocasionó que en el 2021 tuvimos mínimos históricos en el puerto de Asunción, ¿verdad? Y en otros puertos más también. Ahora en el 2024, ya hace días nomás, estuvimos así a un centímetro de superar ese mínimo histórico. Y bueno, posteriormente la lluvia trajo una pequeña mejoría que hizo que el río repunte, pero nuevamente, pasando este efecto, la lluvia vuelve a su tendencia anterior, ¿verdad? Entonces, viendo las perspectivas climáticas a mediano plazo, la situación actual, el panorama no pinta nada bien. O sea, fácilmente se puede romper ese mínimo histórico, que ya sería el mínimo histórico en 121 años de registro de datos en el puerto de Asunción. Y contra esto se puede hacer muy poco también, ¿verdad? Es naturaleza, ¿verdad? ¿O se puede hacer algo? Muy poco se puede hacer, ¿verdad? Muy poco realmente, ¿verdad? Y otra cosa más, el comportamiento hoy día hay que tener en cuenta que tenemos también esto que se instaló, que es el tema del cambio climático, ¿verdad? Porque eso te da también una variabilidad. Acá, justamente el compañero Maspa está en trabajo con nosotros siempre. Y, por ejemplo, una inundación en Asunción, la última inundación de Asunción fue en el 2015, en diciembre, con un fenómeno del Niño, ¿verdad? Que esa inundación tendría que ser en mayo, que es lo habitual para cuando un niño se presenta, ocurrió en diciembre, ¿verdad? En diciembre. Luego de eso viene un niño como que vino el año pasado y nos trae lo contrario, se va. Sin embargo, ese niño actuó como debía ser en los sectores de abajo. Porto Alegre es una evidencia de eso, totalmente, pero no funcionó como suele ocurrir y que esperábamos nosotros, que sea hacia Asunción, el Pantanal. Entonces es bastante incierto, como dice el compañero, porque tampoco esta niña que se presenta, las características, esperamos de que si es que actúa como debe ser, tenemos una crisis empeorada, ¿verdad? Pero también, justamente, él había hecho un trabajo alguna vez que tuvimos un foro que lo solemos tener, donde hubo niñas con inundaciones, no sé si te acordás, sí. Hubo niñas con inundaciones, o sea que de repente esta niña se puede portar bien, ¿verdad? Y ojalá, es por decir una esperanza. Sí, no, el tema nomás que, ¿cómo comienza el tema? Estamos en una situación crítica. Se viene a la niña y la niña normalmente afecta negativamente la precipitación. Entonces, independientemente de cómo se porte o no, yo creo que la situación igual va a seguir crítica. Claro. Entonces, inclusive el inicio del 2025 todavía vamos a estar con ese efecto de la niña. Entonces, el panorama no es bueno. No se puede evitar, pero sí, obviamente, tomar medidas, ¿verdad? Cada sector, obviamente, dependiendo de la naturaleza, tiene que tomar las medidas adecuadas para minimizar el impacto negativo que pueda tener este fenómeno. ¿Contra quién nos planeamos, Gracia? ¿Verdad? Contra la madre naturaleza, no sabemos. Ahora, estábamos hablando aquí con Enriqueta también de parte de la Asociación de Pescadores, que se mueve aquí muy cerca de nosotros en la zona del Bañado, y ella me decía algo fundamental, que hace rato dejábamos nomás para una segunda charla, sí. Diego, y a los invitados también, que es, con esta bajante del río, Enriqueta, sí. Aparecen el problema de la basura, que es un gran problema acá en Asunción. Sí, aparecen eso y eso también nos dificulta a nosotros para pescar. Sí. De hecho que yo por mi parte estoy viendo ayudas, ¿verdad? Para que nos puedan, porque ese tiene su costo. Tenemos que pagar. Ustedes tienen que pagar la limpieza. Nosotros pagamos. De hecho que tuvimos durante el dragado, que es de la Costanera Sur, tuvimos un relacionamiento muy bueno con lo del Ministerio de Obras Públicas. Y con estas nuevas autoridades tengo que volver a
a insistir a hablar otra vez. Ellos siempre tienen la buena predisposición, pero en años anteriores no ayudaban porque eran con las empresas que hacían la costanera. Ahora ya tiene que ser de ministerio a ministerio, que viene a ser Ministerio de Obras Públicas con MADE. Ahora que ya terminó la obra de la costanera. Entonces tengo que hacer todo un proceso otra vez y ojalá que sea con buenos resultados, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos capital para poder limpiar esas partes. ¿Y cuánto te puede costar una limpieza para poder hacer tu pesca bien? Primeramente tenemos que pagarle a los buzos, porque los buzos son los que tienen que meterse y otros que un grupo de compañeros tenemos que ir a buscar a los que nosotros llamamos trancaderos, ¿verdad? Sí. Entonces, una vez que localizamos eso, el buzo baja y ata. Y después tenemos que ver una embarcación bien fuerte que tenga que estirar. No es que se hace así nomás. Claro. Entonces tiene sus costos. Yo por lo menos, una de mis últimas consultas para el ingeniero, para ir cerrando, se hablaba de la posibilidad de que de continuar así el panorama, ingeniero, esto pudiera llegar a tener que dejar que las embarcaciones solo lleguen hasta Pilar. ¿Tanto así es el problema? Mira, en el 2021 ocurrió eso. En el 2021 ya no llegamos. Que no avancen más allá de Pilar. Ya no llegábamos a Villeta. Si bien en ese entonces realmente los niveles de referencia en el cual nosotros nos guiamos para dragar eran más altos de lo que hoy utilizamos, porque en esos años ya no se navegaba a 10 pies como hoy lo seguimos haciendo a pesar de tener esta bajante, pero si continuaba descendiendo como acá nuestros expertos nos vienen diciendo que no vamos a tener lluvia probablemente, eso va a ocasionar que rompamos el récord. Nosotros no podemos tampoco dragar hasta, Claro. por mucho que cabemos no va a aparecer el agua, ¿verdad? Entonces lo que sí tenemos que por lo menos profundizar la zona de los primeros puertos que tenemos en el territorio paraguayo, que son los puertos de Pilar. Ustedes trabajan en conjunto, ¿verdad? La información, o sea, es un trabajo interesantísimo, ¿verdad? Porque estamos hablando de un comercio gigantesco que se da por el río y tenemos los paraguayos, tenemos que manejar esto como manejamos Itaipú, o sea, este es el río que nos da libertad, realmente es el río Paraguay, ¿verdad? La navegación. Se nos acabó el tiempo, mil gracias, Max, disculpanos un segundo, pero bueno, gracias y vamos a volver a seguir hablando del tema, ojalá que con mejor panorama, ¿verdad? Sí. Gracias a todos por venir, muy amable. Gracias también en Enriqueta, así que vamos a seguir de cerca también la realidad aquí de los pescadores, a quienes también les afecta. Está bien, les esperamos. Gracias. Bueno, tenemos que hacer otra pausa, Diego. Y ya volvemos enseguida. Minutos, 26 grados la temperatura, pasó el tema del río por ahora y está entrando además un tema muy fuerte. ¿Será que el tema dragado está en el presupuesto? Me preguntaban recién. Ah, tenés razón. Tiene que estar. Quedó pendiente. Con la previsión que tenemos. Claro, con las malas previsiones, ¿verdad? Sí, está el presupuesto. Bueno, vamos a hablar del presupuesto. En pen otra vez fue. En pendrive, sí. Encima deben ser los últimos pendrive que se usan, ¿no? Sí. Pero está bien, no es más papel. No es más papel, pero ahí está. La imagen del pendrive. Pero ahora, ¿saben en qué se gasta? Pensé que era un alfajor de esa marca paraguaya. No, es una cajita de madera. Ok. Se gasta ahora en la cajita de madera, no en los papeles. El lacito. El lacito. Pero dicen que desde el año que viene ya no va a ser siquiera pendrive. Claro. Ya vamos a hacer con códigos QR, y sí, subidos al sistema. O sea, se acabó, me parece, esta modalidad de presentar así, ¿verdad? Pero simbólicamente importante, ¿verdad? Porque es una ley clave. Sí, sumamente importante. El anteproyecto del presupuesto general de gastos para el año 2025, para el año que viene, ya fue presentado de mano del Ministerio de Economía y Finanzas ante el Congreso Nacional. Estos eran algunos de los detalles que daba Carlos Fernández Valdovinos, teniendo en cuenta que para el año que viene se prevé un mayor gasto del Estado. No hay que desesperarse que sea un incremento del 14%, porque lógicamente, como todo presupuesto, este presupuesto está equilibrado, o sea, existen los recursos de tal manera a que pueda ser financiado este monto de 17.7 billones de dólares, ¿verdad? De hecho, estamos teniendo recaudaciones por encima de lo estimado este año. Y eso abre la posibilidad de que tengamos este porcentaje de incremento. Se respeta lo que es el plan de convergencia fiscal, que para el año que viene indica un monto